Saludo mi gente, saludo. Empezamos un año 2026 con muchas noticias, todo tipo de noticias. Pero hoy exclusivamente vamos a hablar de la situación de Venezuela. Vamos a hablar de la situación de Venezuela, al mismo tiempo le vamos a dar unos detalles con ejemplo, con datos de otros países como Colombia y Haití, para que nosotros los dominicanos entendamos un poquito cómo funcionan estas situaciones que se dan a través de la política. Quédense hasta el final del video. Miren el video completo para que entiendan el análisis. Si miran solamente los primeros minutos de lo que vamos a hablar aquí, no van a entender el análisis. Tienen que fijar su posición cuando miren el video completo, porque solamente entendemos lo que vemos en la noticia. Es lo único que vemos en la noticia. Oh, Maduro, agarraron a Maduro, Venezuela, el comunismo, la dictadura, etcétera. Todo eso lo sabemos, todo eso lo vemos en la noticia. Entonces muchas veces en nuestra mente solamente sabemos ese pedacito. Sin embargo, las cosas son más profundas y aquí se las voy a detallar con lujos de detalles. Como ustedes saben ya, el mundo entero lo sabe, que Estados Unidos le tenía una advertencia a Maduro y a toda su cúpula que tienen que ver con el narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, donde han muerto mucha gente, inocentes, jóvenes. Hay mucha gente presa en Venezuela inocentemente. Hay muchos militares presos que están haciendo años solamente por pensar diferente y no estar de acuerdo con el régimen de Maduro, antiguo Chávez. ¿Qué sucede? Para que ustedes entiendan cómo se viene dando esta situación. En Colombia, a finales de los 80, 90, donde existió el patrón del mal, Pablo Escobar, que todos lo hemos escuchado de una forma u otra. Si no es por Netflix, por la noticia, etc. Pablo Escobar, el patrón del mal de Colombia, se vendía como una persona muy generosa, haciendo muchos favores en los barrios, específicamente en Medellín, Antioquia, de donde él era, muchos favores a la masa más pobre. En ese sentido tenía como un liderazgo, en ese sentido humano, pero detrás de ese sentido humano, el patrón del mal, Pablo Escobar, sabemos y entendimos que era un monstruo que acababa con gente, no le importaba quién sea, bombas, etcétera. Ustedes se lo puedan imaginar. Ese era el patrón del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrón del mal, con esa mentalidad de un lado generoso y de otro lado monstruo, quiso siempre participar en política, porque él entendió, como entienden todos estos tipos de la mafia, que ya él tenía un gran poder en la calle, como un delincuente, un mafioso, tenía un gran poder, pero necesitaba consolidar ese poder y convertir ese poder en legal. ¿Me siguen? Entonces la única forma de convertir ese poder y legalizarlo era a través de la política. Porque cuando las mafias quieren consolidar su poder, ingresan a la política con su lado humano, como le expliqué, y su lado monstruoso. Entramos a la política, nos hacemos políticos, nos vendemos como políticos, le damos el discurso que el pueblo quiere escuchar. Como ya tenemos el dinero de las mafias organizadas, del terrorismo, del narcotráfico, tenemos todo el poder económico para participar en política. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es, estos monstruos que se hacen pasar por políticos son monstruos de la calle, mafiosos, delincuentes, terroristas. Incursan en la política para legalizar
su poder. Eso quería el patrón del mar en Colombia, pero gracias a Dios no lo pudo lograr. No lo pudo lograr porque muchos colombianos lo adversaron, muchos perdieron su vida, otros no, pero siempre le dieron el frente para que no fuera elegido políticamente, porque él quería ser senador y después de senador querer ser presidente, como todos, como todos. Entonces, ¿qué le explico con esto? Esta misma situación de delincuencia, de narcotraficante, de poder, quiere siempre incursionar en la política para legalizar su poder y hacer todo lo que ellos quieran legalizado, diplomáticamente. Ya esto entendido y explicado, vamos a pasar a Haití. Haití, el vecino país de República Dominicana, donde podemos decir que en 20 años han pasado 30 expresidentes o primer ministro, como lo llaman. Imagínense, en 20 años han pasado 30 y quizás más, quizás estoy mal en el dato, quizás 35 en 20 años. Porque cuando un primer ministro o un presidente haitiano lleva 4 o 5 meses, o lo derrocan o lo matan o algo sucede en Haití. Porque es la misma situación. Esa gente tienen décadas con la misma situación que le acabo de explicar con el patrón del mar. Ahí quiere reinar la delincuencia. Ahí quiere reinar las bandas. Porque las bandas quieren ser legal. Las bandas quieren llegar al poder para legalizar todos sus actos delictivos y tener el poder consolidado. El poder de la calle, el poder económico y el poder político. Eso hacen los mafiosos que incursan en la política. Y ellos han visto que la única forma de ellos adquirir ese poder es a través de la delincuencia. Eso ya se lo expliqué, lo que pasó en Colombia, y es lo mismo que está pasando en Haití. En Haití pueden poner cualquier primer ministro, cualquier presidente, y no va a funcionar porque las bandas están decididas a adquirir el poder. Ellos dicen que ellos van a liberar a Haití, porque con ese tipo de discurso es que empiezan a acumular la ignorancia de la gente. Ellos van a liberar a Haití. ¿Pero de quién lo van a liberar? Si ellos mismos son los que tienen a Haití condenado. Ellos mismos son los que tienen a Haití condenado. Haití no lo arregla nadie. Haití tiene que venir una junta presidencial extranjera y agarrar ese país y empezar a educarlos desde cero. Porque ahí no hay nada, no hay infraestructura, no hay nada. Eso es mentira, que va a venir un presidente y va a arreglar a Haití. Eso es mentira, porque ahí no hay agua, ahí no hay luz, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es un grupo de delincuentes peleando por sus propios intereses porque quieren llegar al poder, quieren legalizar el bandidaje, quieren legalizar su autoridad, diplomatizarla, porque a través del gobierno ya se hacen gobierno, todos estos tipos de la banda ya se hacen gobierno, ya entonces son diplomáticos, tienen el poder diplomático, que pueden viajar de un país a otro libre porque son del gobierno, pueden negociar con cualquier país, hacer cualquier tipo de diablura legalmente, señores. Entonces ese es el peligro que las sociedades, los pueblos tienen, los países tienen, de elegir delincuentes que vienen de abajo, delincuentes que se visten con un lado humano, haciendo cosas buenas, humanas, pero del otro lado lo que quieren es adquirir el poder para demostrar quiénes son, la monstruosidad. Ya eso entendido entre Colombia y Haití, cómo funciona el poder de la calle, el poder económico, el poder de la delincuencia, el poder del narcotráfico, del terrorismo, el poder de que yo soy el más poderoso porque yo tengo las mafias, yo soy el que controlo, yo soy el dueño, el patrón. Ya que ustedes escucharon esta parte, entonces nos vamos a dirigir a Venezuela, señores. Venezuela, el difunto Hugo Chávez, un militar que, si se le puede decir, un militar frustrado, porque todo el que se presta para dar un golpe de Estado es un militar frustrado. Porque en plena democracia, en la plena vida de nosotros, pleno siglo XXI, entendemos que no es necesario un golpe de Estado cuando hay elecciones, cuando se pueden hacer elecciones, se puede elegir el pueblo libremente.
Usted y yo podemos tener diferencias, pero si a mí me gusta fulano y fulano es que yo voy a votar por eso, usted vota por el que usted quiera. Eso se llama democracia, eso se llama libertad. Entonces, cuando usted da un golpe de Estado, usted no sirve, usted es un monstruo. Usted es un monstruo. Dio un golpe de Estado en Venezuela, creo que fue en el 89, 90, 92, por ahí no tengo el año bien, pero dio un golpe de Estado al expresidente y fenecido hoy Carlos Andrés Pérez. Un ser humano que con sus afectos y defectos fue presidente de Venezuela, y Venezuela no tenía este tipo de situaciones que ha tenido de allá para acá. Para explicarme un poquito mejor. ¿Qué sucede? Como ese ser humano, expresidente y fenecido Carlos Andrés Pérez, Chávez no pudo consolidar el golpe de Estado, fue a la cárcel. ¿Y qué pasa con ese ser humano de presidente? Lo indulta. 2 años lo indulta. Un golpista debió dejarlo ahí 20 o 30 años para que eso no suceda más, de setear un ejemplo. Vamos a sentar un precedente. ¿Entiendes? Al que se preste por un golpe de Estado, saben que va a venir una dictadura. Entonces, si lo capturamos y no consolida su golpe de Estado, ¿qué hay que hacer? Podrirlo, sentarlo en una prisión ahí, para que la gente entienda que aquí se trabaja en este mundo con libertades, con derechos. Usted quiere ser presidente, haga su equipo, haga su partido y dele, si usted tiene la posibilidad. Pero a través de las armas, del ejercicio forzoso de matar, de agredir, de persecución, eso no se puede aceptar en ninguna sociedad. Sin embargo, Carlos Andrés Pérez lo indultó a los 2 años. El error comunal de Venezuela. Porque al indultarlo y haber dado ese golpe de Estado, salió de la cárcel con el discurso agarrado de la gente. El discurso humano, lo que le hablaba anteriormente, que con una mano hacen las cosas bien, con el discurso humano, lo que el pueblo quiere entender, lo que el pueblo quiere escuchar y lo que el pueblo necesita. Con ese discurso humano, cuando acaba de salir de la cárcel, Chávez creó un liderazgo que lo llevó a ser presidente. Lo llevó a ser presidente de Venezuela. Inmediatamente asume la presidencia de Venezuela, empieza a salir el lado del monstruo. Recuérdense que le dije el lado humano, lado del monstruo. Empieza a salir el lado del monstruo cuando a todos los empresarios venezolanos consolidados. Recuérdense que en nuestro mismo país, República Dominicana, antes se viajaba para Venezuela. En los 80, 90 se viajaba para Venezuela. Porque Venezuela había vida, había trabajo, un país con una bonanza petrolera de las mejores del mundo, etcétera. Había futuro. Llega este señor y a todos los empresarios que no se alineaban con él, ¿qué hacía? Le expropiaba las empresas. Si usted tiene una finca, usted era ganadero, usted no estaba alineado con Chávez, esa finca Chávez se la mandaba a quitar. Si usted era empresario de cualquier fábrica, imagínense nosotros en República Dominicana a los empresarios, a Ligia Bonetti, a toda esta gente que tienen que ver con Zona Franca, etcétera, quitándole un gobierno, un dictador y que quitándole las empresas. ¿Entiendes? Entonces eso hizo Chávez con su lado monstruo. Y como en el lado humano se le vendía a los pobres, dándole migajas, como siempre, se hizo más popular. Se hizo tan popular hasta crear una cúpula militar. Una cúpula militar sacando del medio a los militares que no estaban alineados con él. Unos llevándolos a prisiones que todavía están presos en el gobierno de Maduro. Le estoy hablando de gente que está preso del 90 ahí, están presos ahí porque no son de la línea de ellos. No entienden el comunismo, no entienden el socialismo, son gente que entienden que se vive en libertad y ser progresistas, desarrollarse como seres humanos, el derecho a tener una fábrica o un negocio, a reproducir, a producir. Entonces, el que no está alineado con ellos termina en una prisión o muerto. Asimismo está en la cárcel de Venezuela, las prisiones llenas de militares principalmente, que nunca estuvieron alineados con Chávez y otros ni siquiera con Maduro. ¿Qué sucede? Que Chávez consolidó esa cúpula militar
esa cúpula militar, a través de la asesoría, de la inteligencia, del gobierno o de la dictadura cubana. Sí, porque a través de Fidel Castro, el Fidel Castro, que fue la mente maestra de promover a Chávez, de toda esta ejecutoria para adquirir el poder en Venezuela, porque Fidel Castro sabía que si Chávez llegaba al gobierno de Venezuela, Cuba iba a tener una relajación económica. En cuanto a petróleo se refiera o a dinero efectivo, a Cuba no le iba a faltar nada, o a Cuba no me retrato al gobierno dictatorial o a la cúpula dictatorial de Cuba, a Fidel Castro y todos sus secuaces, todas sus escorias, porque respeto gana respeto. Si usted no tiene respeto a los demás, no espere que le vamos a dar respeto. Fidel Castro fue una escoria y todos los que lo siguen y los que están ahí al lado de él siguen siendo la misma escoria. Porque en un país que tienen 70 años y no se han producido unas elecciones políticas, porque no hay oposición, la oposición está enterrada en una tumba, los que no están presos están muertos y los que no están viviendo en Miami en el exilio. Entonces, explíqueme qué tipo de democracia, qué tipo de libertad, qué tipo de política. Son escoria humana. Son escoria humana y siempre lo voy a decir. Si usted no tiene respeto para los demás, no va a obtener ningún respeto de este lado. Eso es simple. La vida es simple, no te la complique. ¿Qué pasa? Que a través de la asesoría de la inteligencia cubana de Fidel Castro, el gobierno posiciona a Chávez en Venezuela y de ahí en adelante empiezan ellos con su relajación económica y petrolera, viviendo básicamente de Venezuela, porque ya Rusia no le daba gran cosa. Recuérdense que en la Unión Soviética ellos eran aliados, Fidel Castro era un aliado de la Unión Soviética, pero al eso derrumbarse, en el 90, 89, 90, eso se derrumbó, había que tomar otro rumbo. ¿Cuál fue el otro rumbo? Venezuela. Señores, habiendo tantos hospitales, especialistas, médicos, doctores, súper excelentísimos, buenos en el mundo entero, en España, en Estados Unidos, en la misma China, en la misma Rusia, todo. Chávez se enferma y de repente cae en Cuba. ¿Por qué si hay tantos doctores y especialistas en el mundo entero, por qué te va a Cuba? ¿Por qué? Porque la inteligencia cubana, sus asesores, le dicen que en Cuba están los mejores médicos, están los mejores esto, lo otro. No me cabe en la cabeza que sí hay médicos, pero un país que no tiene ningún tipo de desarrollo, ¿qué mejores tú me estás hablando? Pero a todos frustrados, golpistas, un ex militar que en realidad fue un títere de Fidel Castro, asumió irse a Cuba a tratarse su enfermedad. Error. Fidel Castro entendió que ya Chávez era inmanejable porque había asumido ya un segundo mandato que ellos mismos se lo habían robado, porque controlaron el sistema electoral, porque el que sube con principio dictatorial, con principio de monstruo, de quedarse en el poder, perpetuarse, no van a haber nunca elecciones libres. Eso es mentira, eso es mentira. Ya una persona que dio un golpe de Estado fallido, entonces el pueblo viene y lo elige como presidente. La ignorancia más grande es el castigo más grande. ¿Entiendes? El pueblo lo elige. ¿Ustedes creen que esa persona que arriesgó su vida para dar un golpe de Estado y ahora siendo presidente legítimo, que ganó unas elecciones, vas a entregar el poder con elecciones? Un golpista. Eso no le cabe en la cabeza de nadie. No le cabe. Por eso tenemos que aprender a pensar un poquito más allá. Sin embargo, Venezuela, la oposición, le jugó el juego. Chávez pierde, pero dice que gana. Como le acabo de explicar, nunca va a perder. Como dice ahora el tipo el Diosdado, que nunca le van a entregar el poder a los otros. Nunca. Ganen o qué sé yo qué o no ganen, nunca se lo vamos a entregar. Así mismo lo dice, descaradamente. Y hay gente que hoy en día se mata y discute y publica en las redes que esa gente son lo mejor del mundo. Están haciendo protesta en el mundo por la caída de Maduro. Porque esa mentalidad es enfermiza. Podemos tener desacuerdo. Usted puede estar de acuerdo o no.
o yo puedo estar en desacuerdo, pero llegar hasta un punto que usted le dice públicamente a la ciudadanía, ganen o no ganen, no le vamos a entregar el poder. Es una persona confiable, una persona sana de la cabeza. Es un enfermo que está ya agarrado al poder y de la única forma que se va a salir del poder es sacándolo a la fuerza, a la mala, con fuerza. Porque ni con voto, ni con estrategia, ni con asesoría, nada de eso, porque ya eso se ha hecho muchas veces. Pero para seguirle la información desde Cuba, Chávez elige a Cuba, lo que la inteligencia cubana a través de Fidel Castro lo asesoran para que se trate su enfermedad en Cuba. ¿Qué pasa? Que en Cuba ya Fidel Castro lo tiene en sus manos porque sabía que ese no iba a seguir recibiendo órdenes de Fidel Castro. Porque todo es un guión cubano. Toda esta dictadura que estamos viendo en los países de la región, el guión es de Fidel Castro. ¿Entiendes? ¿Qué sucede? Cuando Chávez se ve muy mal, ya con su enfermedad en etapa final, le descubren que tiene un cáncer, empiezan los viajes de Nicolás Maduro y Padrino López, el jefe de Estado Mayor de la dictadura de Venezuela, a Cuba. Empiezan esos viajes porque Maduro siempre fue un discípulo de Chávez y estuvo ahí en el golpe de Estado que trató de dar Chávez en aquel tiempo, estuvo ahí en su cúpula, y también un discípulo de la inteligencia cubana. La inteligencia cubana preparan a Chávez y preparan a Maduro para cuando sucedan las cosas, Maduro sea quien asuma la presidencia. Pero ¿qué tal le cae a usted esta información cuando ¿quién le puede decir a ustedes quién? ¿Son magos? ¿Son adivinos? ¿Saben que el tipo se va a morir? ¿Por qué tienen que preparar a Maduro? ¿Ya saben que el tipo se va a morir? ¿Son doctores? No, era un guión totalmente. Era un guión. No podemos dejar que Chávez se trate esta enfermedad en otro país porque lo van a curar, lo van a sanar. Y él va a seguir haciendo las cosas como él entienda. Porque viene de un círculo militar. Recuérdense que en los militares, ellos piensan, los militares, que el que es alto rango es el jefe. El subalterno, el que está abajo. Entonces es muy difícil darle orden a un militar. Muy difícil. Por eso yo pienso personalmente que ningún militar puede participar en política. Ningún militar puede participar en política. Porque no tiene el principio básico de la política, que es el derecho a elegir, a ser elegido. El militar piensa que por su rango hay que respetarlo. Porque un ejemplo en Dominicana, un militar te agarra en la calle, lo primero que te quiere aplicar el rango. Porque no entiende que tú eres un civil educado, un ciudadano educado, civil, que los rangos son para los militares. Aplíquele su rango al subalterno que usted tiene allá en el cuartel. Pero al ciudadano usted no le aplica rango. Al ciudadano usted le habla con educación, de persona a persona. ¿Entiende? Entonces, ¿qué sucede? Esta gente prepararon a Maduro porque ya sabían que el tipo no iba a volver a vida. Ese fue, como quien dice, una muerte planificada. Se va Chávez, lo guardan, dieron la noticia después, ya unos meses después adelante, y sale Maduro como presidente electo de Venezuela. Todo un guión, señores, traspaso de mando. Yo te voy a dar a ti el mando y esto va a pasar, este se murió, ahora le toca a este, y este es el que me está escuchando. Maduro siempre ha escuchado a la inteligencia cubana. ¿Entiendes? Entonces, con esta información que le estoy dando, para que ustedes vean de dónde viene la cosa, estos delincuentes de abajo que nunca fueron políticos, nunca quisieron entender la política de elegir y ser elegido por el pueblo libremente. No engañar al pueblo, no truquear las máquinas de votaciones, no contar los votos a su favor. No, eso no fue lo que se le enseñó en la política. Usted tiene que saber competir. Si usted perdió, perdió. Y si usted ganó, ganó. Vuelva para la otra si perdió. ¿Entiende? Esta gente nunca fueron de ese club. Ni nunca lo van a hacer porque ellos no piensan en eso. Ellos piensan que el poder le pertenece a ellos solamente.
Y eso no solamente en Venezuela ni en Cuba, eso en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que en muchas partes del mundo solamente hay un grupito. Porque en República Dominicana hay un grupito de secuelas trujillistas que ellos quisieran estar en el poder. Ellos quisieran estar en el poder. No justifico todos los robos y toda la mierda que han hecho, todo lo que han pasado por ahí de gobierno, no justifico esa mierda, pero mucho menos voy a prestarme para promover estos monstruos asesinos que desearían estar ahí en el poder. ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucede? Maduro, con el mismo guión de Fidel, pero más obediente que Chávez, obedece todo a Fidel. Ahí entonces empezó a crecer la autoestima cubana del régimen cubano de Fidel Castro, porque aunque Fidel Castro ya estaba mayor de edad, que ya estaba ya cayendo en cama, tenía ya su bonanza petrolera asegurada, tenía su dinero asegurado de Venezuela y la vida era mejor para la dictadura cubana. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que llega una etapa de elección en Venezuela, la que todos hemos visto, que pasó el 28 de julio, hace un año, llega una etapa, pero llegó esa etapa con muchas adversidades, muchas situaciones, porque Maduro quería elegir él su opositor favorito para que fuera a las elecciones. Sin embargo, al él elegir o tratar de elegir su opositor favorito para ir a las elecciones, no le fue nada bien, porque ya el pueblo sabía lo que iba a suceder, ya el pueblo estaba en descontento por muchos años con esta gente. De repente llega la opositora María Corina y le hace una jugada magistral. Una jugada magistral que se viene procesando por mucho tiempo con personas fuera de Estados Unidos y fuera de Venezuela, dentro de Estados Unidos, dentro de Europa y otros países y dentro de Venezuela. Esa jugada magistral fue un centro de cómputo, si podemos decir virtual o a nivel de cloud, en las nubes, un centro de cómputo donde las actas de las elecciones fueran procesadas simultáneamente en la votación, subida a ese sistema sensible, pero que estaba navegando hacia los Estados Unidos, hacia Panamá, hacia Europa, diferentes lugares, porque al final del día todo eso tenía que coincidir. Eso fue una jugada magistral para darle una estocada final a la cúpula diablura de dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Cuando ellos quisieron venir a hacer fraude y apagar la luz, como hacía Balaguer en su tiempo, y apagar el centro de cómputo, y de repente venir con Maduro, que él ganó, y no tenemos que enseñar acta, no tenemos que enseñar verificación, no tenemos que hacer nada porque somos venezolanos, somos Venezuela y no tenemos que darle explicación a nadie, como hacen los dictadores. Así que hacen los dictadores, ¿entienden? Las mafias, recuérdense que les expliqué en el comienzo, las mafias quieren asumir el poder de una forma u otra para legalizar su poder y de ahí en adelante seguir viviendo una vida empoderada, legalizada diplomáticamente a nivel mundial, y ya ustedes están viendo los resultados. Al Maduro no poder enseñar esa verificación que le da el poder, esas actas, le dejó claro al mundo entero le dejó claro que ellos perdieron las elecciones y le dio la razón a su segundo al mando, Diosdado Cabello, que es el verdugo de la mayoría de los venezolanos, a Diosdado Cabello cuando él se refería a decir que nunca le iban a entregar el poder a la oposición. Le dio toda la razón ahí, porque así es que ellos son. Sin embargo, las actas empezaron a salir de parte de la oposición, salieron en todas partes. Hoy esas actas se encuentran en el Banco Central de la República de Panamá. Ahí están todos los votos contados
todos los votos contados cuando el mundo y la oposición le ganaron a Maduro un 70% a un 20 y pico, porque ni llegó al 30. ¿Entiendes? Entonces, esa fue la estocada mayor que le dio la oposición venezolana a Maduro. Todo este trayecto, ellos se han negado a dejar pasar el próximo gobierno, que es el gobierno que ganó legalmente las elecciones, el gobierno de Edmundo González Urrutia. Desde entonces se empiezan a proclama a nivel mundial en todos los países, Estados Unidos, todos los países, Argentina, Panamá, República Dominicana, diciéndole a Maduro y a su gobierno que expliquen, que den fe de su triunfo para poder ser reconocido. Se rompen todas las relaciones con todo el mundo porque ellos no quieren dar fe de nada, dar referencia de las actas electorales, porque ellos saben que perdieron. Ellos saben que perdieron y ellos no van a reconocer su derrota. Saben que los comunistas, los dictadores no van a reconocer su derrota. Todo este tiempo de negociación y de no negociaciones, se le ha dicho bien claro a Maduro que él tiene que responder. Él tiene que responder como primero al mando y fue el candidato, tiene que responder y asumir. Bueno, pues no quiso asumir. No quiso asumir su derrota porque, volviendo atrás, lo que yo le expliqué a ustedes del principio, del patrón del mal, de la banda haitiana, de que son delincuentes de por sí y utilizan el poder para legalizar su delincuencia. Eso mismo ha hecho Maduro, Diosdado y toda la cúpula militar con el narcotráfico, moviendo droga a través de los aviones de las petroleras venezolanas, PDVSA, moviendo dinero, moviendo oro y moviendo droga por mar, tierra, todas partes. Todas partes, pero legalizadamente. De México a Venezuela, con tus aviones petroleros, ¿qué no mueven? ¿Qué no mueven? ¿Qué no movían? Por barco, por agua. Entonces ya tenía su negocio legalizado. Sin embargo, la DEA de Estados Unidos le tenía a Maduro ya varios colaboradores presos en Estados Unidos, colaborando. Y le tenía su investigación por más de 10 años, porque la gente piensa que eso fue ayer. Hace más de 10 años que vienen detrás de la cabeza de Nicolás Maduro y la cúpula, porque es una cúpula militar que controlan todo ese tipo de negocio. Por eso esa gente son tan leales a sí mismos, porque hay mucho dinero, muchos intereses de por medio. Al mismo tiempo que está sucediendo todo esto, nunca quiso bajarle al nivel de que iba a entregar el poder por las buenas. Porque como ya es un prófugo, ya una corte de New York lo está buscando, tiene una recompensa de 25, creo, millones, 50 millones de dólares. El otro tiene una de 25 millones, el otro una de 15 millones de dólares, una recompensa. Y la gente dice, no, porque Estados Unidos para derrocar el gobierno, para esto, lo otro. ¿Sabes que siempre estos enfermos que van a defender a estos terroristas, a estos dictadores, siempre vienen con su poema, Sin embargo, tengo para decirle que Estados Unidos agarró el jefe de inteligencia de Venezuela en España. El jefe de inteligencia de Venezuela, el Pollo Carvajal, como le llaman, ese terminó de dar la estocada final a Maduro y a toda su cúpula, porque al ser el jefe de inteligencia, él sabía todos los pasos de cómo se mueven todas las cosas, todas las negociaciones con Fidel Castro, con Raúl Castro, con el hoy títere que está ahí en Cuba, Díaz-Canel, con todas las negociaciones que hacen con China, con Rusia, cómo mueven todo el dinero, cómo mueven las drogas, los negocios turbios, fuera de ser gobierno, como mafia, como delincuente. Este señor, el Pollo Carvajal, ex director de inteligencia venezolana, fue capturado en España
y trasladado a Estados Unidos, por si no lo sabían. Esa es una de las piezas clave. Otra de las piezas clave es un escolta, también de Maduro. Hay un ex general también y un escolta, ex escolta de Hugo Chávez, quien ha colaborado todo este tiempo con la DEA de Estados Unidos. Toda esta información que yo le estoy dando, porque yo no soy un gurú de la información, yo no soy periodista, yo no soy de esta gente que están atrás y que de investigaciones, no. Toda esta información viene recopilada de personas que sí son periodistas, que sí le están dando seguimiento a estos casos de fondo, desde muy de abajo, desde muchos años, y estas personas, yo las sigo, ellos también me siguen, y yo estoy tomando información de esas informaciones. Para uno saber si son verídicas o no, tenemos que entrar a algunas páginas del gobierno de Estados Unidos, y el mismo gobierno de Estados Unidos, la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, cada vez que sancionan a un elemento, un sujeto de todo lo que están buscados, como Maduro, la familia de él, Diosdado, Padrino López, cada vez que el Departamento de Estados Unidos sanciona a una de esas personas, eso sale en una página, toda esa información, entonces uno se nutre de ahí, para que no vayan a pensar que son inventos. No, porque la idea nunca ha sido ni será ni difamar, ni inventar. Pero seguimos en la historia para que ustedes entiendan la etapa final. La etapa final de Maduro. Se le ofrecen muchas negociaciones para que ceda el poder, porque ya saben, ya Estados Unidos tiene pruebas de que perdió las elecciones, y Estados Unidos sabe que tiene una investigación en la Corte de Nueva York por muchos delitos, muchos cargos, él y su grupo, y le está ofreciendo cargos de liberarlo, de liberación, de libertad, te va a tal sitio, al exilio, etcétera, y podemos empezar una Venezuela con el que ganó las elecciones y su cúpula de gobierno. Siempre dijo que no, siempre estuvo dándole vuelta al asunto y relajando, y que ellos sí, que ellos son los que tienen el poder, y que como ellos tienen militares, tienen Rusia, tienen esto, siempre jugando con la verdad. Recuérdense que en la mafia es muy difícil tú abandonar. En la mafia es muy difícil tú rendirte, muy difícil abandonar, porque el director de inteligencia tuyo sabe todos los movimientos. Y si tú tratas de abandonar o vender a cualquiera de tus socios de la mafia, te van a descubrir y fácilmente tú no vas a vivir, ni tu familia tampoco. Así funcionan las mafias. Los delincuentes, los criminales, por eso no se tienen confianza uno contra otro. Entonces yo entiendo que Maduro estaba en esa situación. No podía abandonar, porque para abandonar tenía que abandonar con todo. Que se le diera el mismo trato a todo el grupo. Y como no se le estaba dando el mismo trato a todo el grupo, él no podía ni siquiera decir, pío, esta boca es mía. Porque inmediatamente la inteligencia cubana, que era que lo estaba cuidando a él, su guardaespaldas no eran venezolanos, por si no lo sabían. Sus guardaespaldas eran cubanos. Cubanos porque sabía que no podía tenerle confianza a los mismos venezolanos, aunque sean militares, porque podía venir una traición. Entonces tenía cubanos, rusos, mercenarios, etcétera, detrás de él cuidándolo por esa causa. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos viene estudiando y poniéndole presión a Maduro y a su gobierno para que abandone, al mismo tiempo que viene estudiándolo desde agosto, según el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos. Dicen que desde agosto le infiltraron un agente de la CIA a su cúpula cercana. Un agente de la CIA que le daba detalles, lo que comía Maduro, a la hora que se despertaba, a la hora que se iba a dormir. Dormía en diferentes lugares, los lugares que dormía el miércoles, el jueves, el sábado. Todos esos detalles se lo estaba dando este involucrado de la CIA, que ellos pudieron infiltrar
a la cúpula de Maduro. Entonces, ya Estados Unidos viene con una estrategia de que si sacamos a Maduro del poder, obligatoriamente de esa cúpula va a venir la segunda, que es la vice, va a asumir el poder. Escuchen bien, escuchen bien. Sacamos al primero. ¿Quién viene? La vice, a asumir el poder. Pero ¿qué sucede? Muy interesante, por eso hay que hacer análisis y pensar un poquito siempre más adelante. La vice fue una de las personas, la señora Delcy Rodríguez y su hermano, el psicópata, el otro, Jorge Rodríguez, son de las dos personas que han hecho todo tipo de negocio con Estados Unidos para liberar presos extranjeros, americanos, de otros países, para hacer canje, para negociar con la oposición en México, en Dominicana, en todas partes. Esas han sido las personas clave para los negocios. Y esa señora, Delcy Rodríguez, se prestó varias veces a Donald Trump y a Marco Rubio, enviándole cartas. Se prestaba como mediadora para ella ser la parte del conflicto que iba a mediar el asunto entre Maduro, dejar el poder sí o no, y Estados Unidos. Ella se prestó para eso. Antes de capturar a Maduro, le estoy hablando meses antes, ella estaba enviándole cartas a Marco Rubio y a Donald Trump, prestándose como mediadora. No, yo como vicepresidente, etcétera, yo qué, del gobierno bolivariano, ustedes saben, la cotorra de siempre. Ella, esa persona. Estados Unidos, jugando su ajedrez, dice, bueno, pero si esta se está prestando y a esta le podemos poner los puntos sobre la I para que haya una transición de que ellos tengan que entregarle el poder a lo que en verdad ganaron las elecciones, tenemos que quitar al número uno del medio, apresarlo para negociar eso con esta persona. Y así mismo se están dando la cosa. Ayer la señora asume el poder por ausencia de Maduro, ella como vice, el que sé yo qué tribunal constitucional de ellos, porque los dictadores tienen su propia ley, su propia vaina para lo que les conviene, la ponen a ella y a asumir la presidencia. ¿Qué ustedes creen que va a pasar ahora? Lo primero es que ella va a salvar su vida. Ya ella vio que los Estados Unidos no juegan, que los Estados Unidos cuando dicen algo lo van a cumplir tarde o temprano, y más temprano que tarde. Lo vivieron en carne propia. Se llevaron a Maduro dentro de una base militar en el centro de Caracas, Venezuela. Dentro de una base militar fueron los americanos y se llevan al presidente, el dictador. ¿Cómo sucede eso? No sé, pero eso en la película nada más se ve eso. Delcy, la presidenta que asumió ahora, ella sabe que a ella le puede pasar lo mismo. Y a cualquiera de ellos le puede pasar lo mismo. Pero como ella es la presidenta, ella va a negociar su libertad, la de sus familiares, y va a negociar con el gobierno de Estados Unidos una transición mediática, pacífica, donde todo el mundo deba de entender su rol. Aquí no hay guerra, los Estados Unidos no, eso no fue una guerra, eso fue una operación quirúrgica, una operación, una cirugía. Vamos a entrar ahí, vamos a sacar a este y ya. Eso no es guerra. Guerra fue en Irak y por allá, por Libia, por Siria. Eso no es guerra. Entonces, con esas operaciones quirúrgicas pueden seguir surgiendo si esta señora no cumple con lo que va a suceder en estas próximas 2 semanas o 3 semanas, estas negociaciones, tiene que ir cumpliendo punto por punto y poniendo las cosas sobre la I. Usted asumió como jefa de la cúpula terrorista, pero usted también tiene sus responsabilidades que pagar a la justicia.
usted es parte de todos los muertos, usted es parte de todos los presos inocentes, de todas estas atrocidades que han sucedido en Venezuela en los últimos 25, 26 años. No solamente Maduro el culpable, son toda la cúpula del gobierno, incluyendo militares y políticos. Todos son culpables y todos están en una lista. Todos están sancionados y están en una lista. Entonces, ella va a salvar su pellejo, el de su hermano, el psicópata ese, Jorge Rodríguez, lo va a salvar y va a negociar con Estados Unidos una transición pacífica donde no se tenga que tirar un tiro, un plomo, donde el mundo pueda venir a regresar a Venezuela y recibir el poder legítimamente y empezar a reorganizar a Venezuela. Eso es lo que va a suceder, siempre y cuando esta señora cumpla con su palabra, porque como ya Estados Unidos tenía las cartas y las cosas que ella se comprometió como mediadora, le abrieron el camino quitándole a Maduro. Para que no vayan muy lejos, esto es por aquí que anda la cosa. Quizá haremos otro video para reconfirmar esta información, pero mientras tanto, muchas gracias por seguirme hasta aquí. Este es solamente el comienzo de la película. No porque se llevaron a Maduro ya todo terminó. No, una dictadura no cae por una sola persona. Tienen que caer todo lo que la sostienen. Y en Venezuela lo que la sostienen son los militares corruptos. Todos esos militares corruptos son los que sostienen a la cúpula de Maduro. Ellos todos tienen que caer. De una forma u otra, o tienen que entender que tienen que irse del poder y entregarle el poder a los que ganaron legítimamente, los que tienen la prueba, que tienen las actas de las elecciones verificadas, a esas personas. Muchas gracias por llegar hasta aquí conmigo. Yo soy Nenry Brand. Que Dios me lo bendiga a todos. Seguimos.